Una fiel seguidora del canal nos hace esta muy buena pregunta. Marta de España, ¿es rentable poner paneles solares en una vivienda hoy día? La rentabilidad de instalar paneles solares depende de varios factores, pero en general, hoy en día es una inversión muy atractiva. Aquí te detallo los puntos clave. 1. Costos iniciales. Los precios de los paneles solares han bajado mucho en la última década, lo que hace que la inversión inicial sea más accesible. Precio de la instalación. Como los precios han bajado mucho en los últimos años. En muchos lugares, los costos por watt instalado rondan entre 1.500 y 3.000 euros por kilovatios. Subvenciones. Muchos gobiernos ofrecen ayudas o incentivos fiscales, lo que reduce el costo inicial. También puede haber tarifas especiales para la venta del excedente energético a la red eléctrica. En España, donde vive Marta, que me hizo la pregunta, por ejemplo, se pueden obtener bonificaciones del IBI o subvenciones directas. 2. Ahorros en la factura. Los paneles pueden reducir tu factura eléctrica entre un 50% y 90%, dependiendo del consumo y del tamaño del sistema instalado. Si se combina con baterías, puedes almacenar el exceso de energía para usarlo por la noche o en días nublados, aunque estas aún encarecen el sistema. 3. Autoconsumo y compensación. Si tu instalación genera más energía de la que consumes, en muchos lugares te compensan por la energía vertida a la red, balance neto o compensación simplificada. 4. Vida útil y mantenimiento. La mayoría de los paneles solares tienen una vida útil de 25 años o más, y suelen tener garantías de rendimiento del 80 a 90% después de 20 a 25 años, con muy poco mantenimiento. Esto significa que después de recuperar la inversión, el ahorro es prácticamente gratis, por el resto de la vida útil. 5. Precio de la electricidad. Con el aumento del precio de la luz, la amortización del sistema es más rápida, lo que mejora la rentabilidad. Y además, si tienes un sistema de autoconsumo bien dimensionado o un contrato de balance neto, te compensan por el excedente que viertes a la red, por ello la rentabilidad es aún mayor. 6. Incremento en el valor de la propiedad. Las viviendas con paneles solares suelen aumentar de valor en el mercado inmobiliario. ¿Cuándo es más rentable? En zonas con muchas horas de sol. En áreas con más radiación solar, la inversión se recupera más rápido. Por ejemplo, Marta, que es de España. Su inversión sería rentable. Altos costos de electricidad. Si la electricidad es cara en tu región, instalar paneles solares se vuelve aún más ventajoso. El indicador de retorno de inversión, sus iniciales en inglés, ROI. El retorno de inversión dice que el promedio suele estar entre 6 y 10 años, dependiendo del tamaño de la instalación y los factores mencionados. Una vez recuperada la inversión, prácticamente toda la electricidad generada es ahorro neto. Un ejemplo práctico sería, si tu factura mensual es de 100 euros y reduces el gasto un 70%, ahorrarías 70 euros al mes. Si la instalación cuesta 6.000 euros, se amortizaría en unos 7 años. Todo lo que ahorres después es ganancia. En conclusión, Marta, la respuesta corta es sí, en general es rentable, especialmente si aprovechas incentivos y consumes bastante electricidad. Muchas gracias por tu pregunta. Si tienes otras preguntas, trataremos de responderlas. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.